Buenos días, estimado tutora y compañeros. Mi nombre es Joana Mercado Villegas. Estoy en segundo semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y en este momento voy a hablarles sobre la pedagogía crítica de Paulo Freire, mi número de curso. La directora Dignora Páez. Pasamos a la siguiente. Aquí les voy a hablar sobre Paulo Freire. Paulo Freire nació en 1921 y falleció en 1997. Fue un pedagogo brasileño, uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Hay que tener en cuenta que Paulo Freire, además de ser un pedagogo, él fue un profesor, él fue un escritor, poeta, fue un abogado, economista y filósofo. O sea, él tuvo muchas carreras en su larga trayectoria, en su largo camino. Entonces aquí no quiere decir que él enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. O sea, Paulo Freire desde sus inicios, desde 1930 que comenzó su profesión y su profesorado. Él tenía un buen camino y una buena comunicación con los profesores y alumnos, utilizando la justicia y la forma de ver las cosas positivas. Fue un pedagogo, como lo dije anteriormente, de la liberación de Brasil. El trabajo de su vida es un intento de contribuir a la liberación de los oprimidos a través de la educación por décadas de 1960 y 1970. Luchó de justicia y solidaridad contra la opresión. Era una persona que luchaba y él quería justicia contra los estudiantes. Él fue una persona que fue revolucionaria en el sentido de no inmoralmente, sino moralmente, en el sentido de defender a la educación, de siempre estar ahí pendiente a la educación y velar por sus derechos y prioridades. Aquí tenemos unas frases en las cuales dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. O sea, enseñar no es transferir un conocimiento, no es aquel que solamente vamos a enseñarle a los alumnos y si ellos entendieron, bueno, está bien. No solamente un conocimiento vamos a llevarle a los alumnos, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción, que no se quede solo en transferir conocimiento, sino que ellos más allá puedan construir y puedan tener su producción. Si por ejemplo, si uno les da el conocimiento de cómo se debe crear una empresa, que no solamente quede en conocimiento, que ellos también puedan producir y puedan crear sus propias ideas. Esto era lo que hacía él, por decirlo, profesor y pedagogo Paulo Freire, que la persona, que el estudiante, si uno les explicaba, no se quedaran con ese conocimiento, sino que ellos llegaran más allá y que fueran capaces de desarrollar muchas cosas y ser autónomo por ellos mismos. También enseñar no es transferir conocimiento, sino crear publicidades para su propia construcción, su producción o construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Quien enseña aprende a enseñar. Quien enseña también aprende a cómo poder enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Porque cada vez que uno le enseña, uno aprende todo lo nuevo, uno lo aprende. Esto es lo que hacía Paulo Freire, siempre referirse a los estudiantes, a que ellos pudieran aprender y tener conocimientos más allá. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos la pedagogía, la pedagogía crítica de Paulo Freire. Bueno, aquí nos puede decir el autor, Paulo Freire.
la pedagogía crítica. Entonces la pedagogía de Freire plantea la educación como una práctica de libertad, resalta el carácter político y ético del problema y practica la libertad de sus estudiantes, que ellos tengan la libertad de pronto de decidir qué es lo que quieren realmente y qué es lo que querían pensar. Él siempre tenía un respeto hacia sus estudiantes. También el carácter político y ético de la problemática, siempre tenía un carácter político, siempre tenía un carácter muy rígido, o sea, por las biografías que yo investigué, siempre Paulo Freire se mantenía en su palabra. Bueno, los nuevos procesos formáticos deben generar un hombre nuevo, consciente de su realidad y comprometido con su formación, y también generar un hecho nuevo, consciente de la realidad de lo que se estaba viviendo, de la realidad de lo que se vivió, de la comprometido en su transformación. Asimismo, el diálogo como proceso educativo implica la toma de conciencia y adquisición de aprendizaje de proporciona. Esto también tiene que ver con la adquisición de aprendizaje, con el conocimiento que lleva más allá. Y las características es un proceso de alfabetización y de educación mecánica que aporta la libertad del ser de la persona. Si la persona genera una libertad de qué quiere ser, qué quiere estudiar y cómo se siente al momento de estudiar. Un buen educador debe ser ético con su actuar, y esto le permite gestionar el desarrollo moral y ético del educando. Bueno, un buen educador debe ser ético, no debe ser inmoral, tiene que ser ético con sus estudiantes. Debe ser ético en su actuar, en su forma de ser, no solamente violento, que si de pronto un ejemplo, algún alumno no entiende, el profesor tiene que ser ético, ser paciente y poderles explicar más allá para que ellos tengan ese conocimiento y después de ese conocimiento puedan emprender. Y esto permite gestionar el desarrollo moral y ético del educando. Esto permite que tengan moralidad, que tengan valores al momento de educar, porque de eso se trata la educación, de ética y moral, de tener valores, respeto, porque desde allí nosotros como estudiantes podemos aprender más allá. El estudiante no debe llenarse de conocimiento dado por el docente, debe aprender críticamente y transformarla. Esto es lo que tenía Paulo Freire, que él siempre defendía la educación y siempre decía que el estudiante no se debe llenar de conocimientos de ello para el docente, debe aprender críticamente y transformarla, debe aprender no solamente quedarse con las palabras que dice el profesor, sino también investigar más allá críticamente, el comentar, dar una opinión más allá para que puedan ver su autonomía que tiene como estudiante. El docente debe acompañar muy de cerca el proceso de aprendizaje del educando para brindar el apoyo y ser ese guía orientador que lo estimule. Esto significa que el profesor debe llevarlo más allá a sus conocimientos, que cuando esa persona ya quiera culminar, ya pueda entender qué es una carrera y qué es desenvolverse a la vida laboral. Y eso es lo que siempre planteaba Paulo Freire. Eso tiene que ser que el docente debe ser una compañía cerca del proceso de su aprendizaje, porque nosotros dependemos de aquellos profesores que nos enseñen más allá de su conocimiento. La metodología de enseñanza y aprendizaje tenía al estudiar el contexto, el área que el que vive la población para determinar el vocabulario y los problemas. Selecciona palabras del vocabulario descubierto. Esta debe proporcionar un estímulo mental y emocional para los educandos. Proceso real de alfabetización en donde la enseñanza y el aprendizaje se rigen bajo la motivación, el desarrollo material y alfabetización. Eso tiene que ver con estudia el contexto de la enseñanza, de todo lo que mencionamos anteriormente, selecciona la palabra del vocabulario descubierto, entre este proporciona el estímulo mental y emocional. Esto estimula, nos sirve para el desarrollo mental y emocional. Esto también nos sirve para los educandos. Proceso real de alfabetización donde la enseñanza y el aprendizaje se rigen bajo la motivación del desarrollo, de un conocimiento más allá. De todo quería plantear Paulo Freire.
se basa mucho en los conocimientos que como estudiantes debemos tener y debemos llevarlo más allá. Eso siempre lo planteaba el pedagogo Paulo Freire. Bueno, Paulo Freire siempre planteaba unos conceptos que eran muy afirmativos. El primer concepto es: plantea una propuesta de enseñanza que focaliza al individuo o un pensamiento cuestionador y que permite transformar la educación tradicional a una educación significativa, a una educación positiva, a una educación que no solamente fuera básica o fuera menos, sino que significativamente fuera creciendo en educación, conocimiento y aprendizaje. Un pensamiento cuestionador que permite transformar a la educación tradicional, como lo venía diciendo anteriormente, que tiene que transformar la educación significativamente y positivamente. El estudiante no es un balde vacío que debe llenarse con conocimientos que el educador tiene. Necesita distanciarse de su realidad para poderla aprender críticamente y transformarla. Esto significa que el estudiante no es un balde vacío, no significa que tenga un conocimiento básico, sino que tiene un conocimiento más allá, que lo supera a él, que no solamente tiene el pensamiento vacío, porque algunas veces estamos en bachillerato y nos dicen que como estudiantes apenas estamos aprendiendo o comprendiendo. No, no solamente somos un balde vacío que debe no somos un balde vacío, sino que debemos llenarnos de conocimiento que el educador. Quiere decirse que el educador nos va a enseñar más allá, no solamente tener conocimientos, sino llevarlos a cabo a un emprendimiento. Necesita distanciarse de su realidad para poderla aprender críticamente y transformarla. También de pronto independizarnos, no solamente quedarnos en el conocimiento, como decía, que nos lleva más allá ¿cómo es que se llama? Al conocimiento, sino que llevarlo a una práctica, llevarlo más allá, ser autónomos y transformarlo críticamente y positivamente. Su enfoque se apoya en la creencia. La educación nunca es políticamente nuestra, es decir, la educación tiene su dimensión política. Este hecho puede respaldar la transformación revolucionaria de la sociedad oprimida y puede actuar como cambiar la situación. Bueno, su apoyo enfoca la creencia. La educación nunca es políticamente neutra, es decir, la educación tiene dimensión política. Este hecho puede respaldar a la transformación positiva. Esto quiere decirnos, y por ello propone una pedagogía crítica con una concepción científica, humanística, que se encuentra su expresión a una práctica diáloga, analiza el proceso formativo, sus implicaciones en las tareas docente, la escuela, el currículo, el aula de clase y sus propuestas sobre la enseñanza e investigación. De eso se plantea la educación, sobre la propuesta y la investigación y la enseñanza. De allí se basa toda la educación, en que tengamos una enseñanza más allá. Por eso admiro y respeto a Paulo Freire, que es una persona luchadora, que luchó por la educación, porque los estudiantes fueran más allá y no solamente se quedaran con un conocimiento, sino que siempre se mantuvieran en su palabra y fueran autónomos, que no solamente se quedaran con un conocimiento de profesor o de universitario, sino que se quedara con un conocimiento más allá. Y por eso Paulo Freire fue un mejor profesor y pedagogo. Pasamos a las referencias bibliográficas. Muchas gracias, espero que me hayan entendido y Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, tutora y compañeros.